Bien, amigos y amigas, bienvenidos. Un nuevo día para continuar con el libro Sabiduría Antigua para una nueva era. Hoy, como sabéis, toca la lección 5, la segunda parte, pero previo a empezar esta segunda parte del curso, vamos a hacer un momento, como siempre, de silencio para centrarnos un poquito, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar. Como sabéis, hoy toca la segunda parte del capítulo 5, que era Más allá del reino humano. Disculpar un momento, me estoy poniendo agua. Y bueno, un pequeño repaso de la parte que dimos el martes pasado. Hablamos de la evolución del reino mineral, pasa al reino vegetal, animal y humano, y que este proceso de evolución es un diseño inteligente, y os recomendé que vierais en YouTube un vídeo muy interesante que se llama Designio Inteligente. Si picáis Designio Inteligente os saldrá. Yo lo recomiendo, es un vídeo documental que dura 1 hora y 7 minutos, creo. Y se habló también pues, de la evolución en el reino humano que lleva a la perfección del ser humano, que nos convertimos en co-creadores del plan de la naturaleza. También se habló de que la persona que menos entienda cómo funciona la vida será la que experimente el mayor grado de vaivén, o sea, de ir en el péndulo de un lado a otro, del positivo al negativo, de la alegría al sufrimiento, etcétera. Dice, esa persona, la que entiende poco cómo funciona la vida, tendrá muchas altas y bajas, y muchas de estas personas son adictas, hay una especie de adicción a este sube-baja de emociones, cual montaña rusa. Supongo que todos conocéis también personas que son sufridores natos y parece como que se estén muy apegados a su propio sufrimiento. De alguna manera es como si le dieran sentido a su vida a través del sufrimiento, ¿no? Y decía, la persona que es más iluminada se mantendrá alejada de este torbellino de emociones, de este ir y venir en el péndulo. Y las personas más iluminadas, el hecho de no ser adictas a los mismos deseos emocionales que las menos iluminadas, no significa que sean menos felices. De hecho, probablemente no, seguro, son mucho más felices, ¿no? Otra cosa es que las personas menos iluminadas, cuando ven a una persona de estas que está, digamos, más evolucionada emocionalmente, en conciencia y tal, seguramente les parecen personas aburridas o que no tienen, que tienen una vida un poco sosa, ¿no? Y seguramente esta otra persona que está con un nivel de conciencia más elevado ve a estas personas que van de aquí para allá, pues como niños que ahora están contentos, ahora lloran, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo ejemplarizamos con esta imagen de que, suponiendo que esto es el péndulo, y este de aquí, esta línea sería el nivel de conciencia, un nivel de conciencia bajo y un nivel de conciencia alto, pues cuando estamos con un nivel de conciencia muy bajo, el vaivén es muy pronunciado. En cuanto subimos un poquito de conciencia, pues el vaivén, ya la distancia que se recorre es más corta.
Cuando seguimos subiendo de conciencia, aún es más corta, y cuando, digamos, estamos ya iluminados, evidentemente la distancia ya no hay ese vaivén, es un estar en el filo de la navaja, es un estar en equilibrio, ¿no? Continuamos también con el concepto de los adeptos, hablamos de los Mahatmas y hablamos también de esas personas que hablan y comentan de que canalizan mensajes de los maestros. Ojo con estas personas que hablan de que canalizan mensajes de los maestros, de seres espirituales, y ojo también con aquellos que dicen que están en contacto con los maestros. Cuando esto ocurre, si es que ocurre realmente, las personas que de alguna manera están en contacto con los maestros o que reciben mensajes de los maestros, no lo comentan. Esto es algo que no se comenta, es algo muy personal. ¿Okay? Y en el siguiente tema de esta lección, el discipulado en la nueva era, se habló de que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y que hay 3 requisitos antes de intentar siquiera comenzar esta jornada llena de peligros. O sea, entrar en este sendero es un sendero que tiene ciertos peligros y vimos aquel mensaje, aquel texto de Blavatsky que hablaba de hay un camino empinado y espinoso que está repleto de peligros, ¿no? Dice, esto se menciona en la cita que aparece al comienzo del libro, que es esta cita de Blavatsky, que habla de que para entrar en este sendero hay que tener un valor indómito, pureza sin mancha y un fuerte intelecto. Entonces, vamos a repasar un poco lo que dimos al final de la lección pasada, de la primera parte, que nos quedamos en lo del valor indómito. Y lo vamos a repetir. Hay alguien que pregunta, dice, digamos que yo estoy dispuesto a iniciar el proceso de convertirme en uno de estos seres más avanzados, o sea, en un maestro, ¿no? ¿Cómo comenzaría a hacerlo? A veces se dice, medio en broma, que el primer requisito es tener un buen sentido del humor. Aunque no sea un requisito en la realidad, de seguro que este sentido del buen humor ayuda. Si nos tomamos a nosotros mismos con demasiada seriedad, si siempre vemos las dificultades en la vida y si casi nunca nos reímos, ciertamente tendremos una tarea difícil ante nosotros. Por otro lado, si podemos reírnos de nuestros puntos débiles, no reaccionar ante las críticas de los demás y aligerar introduciendo algún humor en lo que de lo contrario sería una situación difícil, lograremos una actitud que hará más llevadero un camino que de por sí es muy difícil. Hay 3 requisitos primarios antes de intentar tan siquiera comenzar esta jornada llena de peligros. Esto se menciona en la cita que aparece al comienzo de este libro y que habla del valor indómito, la pureza sin mancha y el fuerte intelecto. Esta cita me gusta leerla porque me parece preciosa, ¿no? Dice, hay un camino empinado y espinoso, plagado por peligros de toda clase, pero es un camino y lleva al corazón mismo del universo. Puedo decirte cómo encontrar a aquellos que te mostrarán la puerta secreta, que solo se abre hacia el interior y se cierra rápidamente para siempre detrás del neófito. No hay peligro que un valor indómito no pueda conquistar. No hay prueba que una pureza sin mancha no pueda atravesar. No hay dificultad que un fuerte intelecto no pueda superar. Para aquellos que triunfan, hay una recompensa más allá de cuanto pueda decirse. Esa recompensa es el poder de bendecir y de salvar a la humanidad. Para quienes fallan, hay otras vidas donde poder alcanzar el éxito.
Me encanta la cita esta de Blavatsky y me gustaría incluso aprenderla de memoria, que todavía no la tengo aprendida de memoria. Bien, pues eso, valor indómito, pureza sin mancha y fuerte intelecto son los 3 requisitos antes de empezar esta jornada llena de peligros. Y lo del valor indómito dice, este sendero no es para los de corazón débil. Tomar este sendero, requiere un valor muy por encima del que posee la persona promedio. Si uno tiene miedo a la oscuridad, a estar solo, a las alturas, a los espacios encerrados, o tiene algún otro miedo o fobia, uno no posee valor indómito. Examinemos nuestras propias vidas y determinemos si hay o no temores, los cuales seamos incapaces de superar con algún esfuerzo, y entonces trabajemos para erradicarlos. Si nos echamos atrás en esta tarea, entonces no estamos listos todavía. Pregunta, ¿por qué ha de ser esto un requisito? De seguro que vivir una vida espiritual no resulta ser peligroso en términos físicos. Seguramente esto lo pensamos la mayoría de nosotros, ¿no? Pero parece que no es así, ¿no? Dice, sí es peligroso en extremo. O sea, entrar en este sendero es peligroso en extremo, tanto físicamente como emocionalmente y mentalmente. Aquellos que ignoran las cualificaciones requeridas y continúan hacia adelante sin poseerlas, se exponen a tener unos resultados desastrosos que incluyen desequilibrio emocional y mental e inclusive la muerte. O sea, ojo, entrar en este sendero tiene sus riesgos. No es nuestra función el asustar, pero los riesgos son grandes y es elevado el número de aspirantes que fracasan, retrasando así su desarrollo espiritual en vez de acelerarlo. Existen muchos temores que asaltan a la persona común. Tal y como describe Thoreau, la mayoría de las personas viven una vida de desesperación silenciosa. La persona temerosa vive en un tormento perpetuo, con miedo a lo desconocido y a lo que pudiera suceder. Muchos están temerosos de fracasar, ya sea pasar un examen o tener éxito en una empresa de negocios. El miedo es un impedimento mayor en estos casos y este miedo debe ser superado. En la frase "me temo que voy a fracasar", la única parte que ha de tener el respeto de la vida es la que dice voy a fracasar. O sea, el yoyito, el ego, ¿no? Esta resulta ser una afirmación y la vida dice, ok, tu deseo es mi mandato. El miedo al fracaso asegura o casi asegura que uno va a fracasar. No existe razón alguna para fracasar en lo que se emprende si uno ha hecho su tarea, si uno conoce lo que se requiere para el éxito, si ha realizado todo el trabajo de preparación y si ha hecho lo que le corresponde. Si ha hecho lo que le corresponde, entonces uno tendrá éxito. Observemos a los que han tenido éxito y emulémosle. Siguiendo los mismos métodos, nosotros también tendremos éxito. No importa si lo que pretendemos lograr es una meta de negocios o una meta espiritual. No existen atajos. Aseguremos que la meta está definida con claridad, que la misma es asequible y entonces tomemos todos los pasos necesarios para lograrla. La otra condición, la pureza sin mancha. Os recuerdo que en cualquier momento podéis interrumpir, preguntar, opinar, aportar algún comentario, etc. Pureza sin mancha. La pureza sin mancha es otro requisito que elimina a muchos de los aspirantes a convertirse
en uno de los seres más avanzados. Para muchos aspirantes, la pureza sin mancha suena como algo imposible de lograr y con frecuencia lo es. La mayoría de los aspirantes intentan ignorar este requisito esperando que el mismo no se aplique a su situación. La mayor parte de las personas presumen que la pureza sin mancha comprende una serie de reglas. O sea, piensa que si yo me estoy comportando como dice los requisitos de los 10 mandamientos o los 5 preceptos budistas, etc. Si yo me atengo a esas reglas, pues seguramente yo podré entrar en este camino, ¿no? Pero no es así. Esta pureza sin manchas no significa seguir los preceptos. Dice, la mayor parte de las personas presumen de que esta pureza sin mancha es seguir una serie de reglas. Esto no es para nada el caso. La pureza sin mancha no es que uno actúe o no de cierta manera. Así es como la mayoría de las personas juzgan las cosas, desde la perspectiva de las apariencias externas, o sea, comportarse como dictan las normas, ¿no? Pero no es este el caso. Distinto a esto, la pureza a la que nos referimos se mide por el tipo y las cualidades de vibraciones dentro de uno, tanto del cuerpo físico como de la naturaleza emocional y mental. En una parte anterior de este libro estudiamos la constitución humana. Cada nivel de nuestra conciencia posee a su vez un número de subniveles. Por ejemplo, los tipos más bajos de emociones que sentimos, como la ira, la avaricia y la venganza, solamente pueden existir en los subniveles más bajos del campo o esfera emocional. Y aquí recordar que este esquema de aquí lo hemos visto ya varias veces, donde está la constitución septenaria del ser humano, pero en cada uno de estos planos, Atma, Buddhi, Manas, el astral, etc., en cada uno de estos planos, cada uno de estos se subdivide al mismo tiempo en 7 subplanos, ¿vale? En el caso del plano físico, se subdivide en estos 7, son sólido, líquido y gaseoso, que todos conocemos, pero también hay otros 4 de arriba que conocemos menos o no los conocemos, que es el etérico, superetérico, subatómico y atómico. Pues lo mismo ocurre con el resto de planos. Por ejemplo, en el astral hay también estos 7 planos. Y entonces los planos más bajos son las emociones, como comentamos aquí, la ira, la avaricia, la venganza. Y conforme vamos subiendo de nivel, conforme nuestra vibración es más sutil, estas emociones, digamos que son más elevadas, más espirituales, podríamos decir. Y lo mismo ocurre con el plano mental. Vemos aquí el manas superior, el manas inferior es el plano mental, que es un plano solo, pero que se subdivide en 2, y estos 3 de abajo suponen el manas inferior y estos 4 de arriba suponen el manas superior, ¿vale? Entonces, en la medida que estamos vibrando o estamos pensando con vibraciones, digamos, más sutiles, estamos en campos más espirituales. No sé si lo veis claro. Cuando estamos vibrando bajo, tenemos emociones y pensamientos densos como la envidia, el odio, la ira, etcétera, etcétera. Cuando subimos de vibración, cuando subimos a subplanos superiores, pues tenemos la compasión, la solidaridad, la empatía, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Yo he levantado la mano porque es algo que tiene muy escasa importancia, pero se encuentra en todos los gráficos. En cuanto a manas, son 4 y 3.
4 abajo y 3. El cuarto, el número 4 corresponde al manas inferior o manas concreto. El 4. El 4. Vale, pues disculpar que me he equivocado. No pasa nada, es El poca. manas inferior son 4, 5, 6, 7 y el manas superior son los 3 de arriba. Vale. Bueno, pues continuamos. Si tenéis alguna pregunta, Podéis levantar la mano. no hay problema en que levantéis la mano. A ver, tengo aquí dos chats. Vale, dice buenas tardes, buenas tardes. Bien, continuamos. Salomón y luego Ah, Emilce. mira, pues sí. Salomón y Bueno, buenos luego... días, bueno, ya buenas tardes, ¿verdad? Hola, Este, Salomón. mucho gusto de saludarlos. Oye, Ramón, siempre se dice que cada plano se subdivide en 7 más, pero serían 6, ¿no? Porque ya no contaría él, ya no contaría del que estamos hablando, ¿o no? No, el que estamos hablando aquí, estamos hablando, por ejemplo, del físico. Y este Sí. físico se divide en 7 subplanos, ¿vale? Sólido, líquido. A ver, se subdivide en 7, pero Ah, realmente luego, por ejemplo, el sólido, que todos conocemos claramente, también se puede subdividir en muchos más, ¿no? Pero básicamente vamos a hablar de 7 subplanos. No son 6 más el físico. El no, físico se lo que compone en pasa es 7. que en la división, bueno, en el septenario del ser humano, también se habla de lo mismo, que cada principio se subdivide en 7, pero en realidad son 6, ¿no? Porque ya se contaría, por decir, si hablamos de el emocional, se divide en 7, que sería emocional, atma, emocional, buddhi, emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya no serían 7, serían 6, porque ya se está contando uno, ¿no? No No, sé si me explico. son 7, son 7. Podríamos llamar emocional atómico, emocional subatómico, emocional subetérico, emocional etérico, emocional gaseoso, emocional líquido y emocional sólido. Son Ok, 7, son ok, 7. ok. Sí, tenía esa confusión. Gracias. Vale. Emilce, Sí, sí, gracias, ¿no? Pero a mí me quedó algo dando vuelta en la cabeza con respecto a ese, al principio dijiste como que a quién debíamos serle fiel, lo interpreté yo, ¿eh? No dijiste, no usaste esa palabra, pero me hizo pensar que cuán atentos que debemos estar para prestarle atención a nuestro yo superior, para, para poder empezar a tener conciencia de quién soy y de que cuánto me cuesta lo que, no sé si decir ese mandato o eso que me está indicando lo que yo debo hacer. Me lo está indicando y yo desobedezco. Como decía, nunca me acuerdo y lo nombro siempre, creo que era San Juan, ¿por qué hago lo que no quiero y no, bueno, lo deben haber escuchado, Clarisa lo debe saber. Este, y eso me parece que es muy importante, porque es algo que nosotros debemos estar muy atentos, a mí es lo que yo percibo, ¿eh? Sobre todo por no creernos superior a nada, sino por estar cursando en un camino que a lo mejor no es igual al de mi hermano, pero es el mío, es el que yo tengo que superar. ¿Eso le parece coherente? Emilce, no sé exactamente qué es lo que preguntas. Quizás me he perdido cuando estabas hablando. Bueno, el prestarle mucha atención a mi yo superior, eh,
sin mirar los otros yoes, ni porque son mejor ni porque son peor. Yo le debo hacer caso a mi yo superior, porque es el que me dice el camino que yo debo seguir. Esa es la pregunta concreta. Sí, hay alguna frase que dice que es mejor seguir el propio Dharma que no el Dharma ajeno, aunque sea mejor. Eh, sí. De hecho, no tendríamos que andar imitando a nadie, porque no se trata de imitar, se trata de que seamos cada uno lo que realmente somos, ¿no? Pero sí, realmente yo, mirando un poco alrededor, parece que muchas personas andan con apariencias aparentando ser lo que realmente no son. Y no deberíamos andar imitando a nadie, ni mejores ni peores, simplemente tendríamos que hacer caso a lo que realmente somos, ¿no? Ahora, hacer caso a nuestro yo superior, ¿quién tiene el contacto con nuestro yo superior para saber qué es lo que nos está diciendo? Seguramente cuando hemos evolucionado un poquito más, seguramente ya tenemos ese contacto que más o menos intuimos o percibimos lo que nuestro yo superior quiere, ¿no? Pero estamos en ese estadio de conciencia. Pregunto, ¿eh? Claro, No, no lo desde sé. nuestra conciencia, eso es lo que pensaba. Pero es que es Seguramente, estar atento, para mí es estar claro, atento, que todos los claro, tenemos, claro, claro. pero estar atentos a eso y estar atentos sobre todas las tentaciones, porque hasta el Buda antes de morir recibía las tentaciones. Entonces, Claro. bueno, gracias. Yo Nada creo más. que es importante lo que tú comentas, estar atentos, ¿no? Porque estando atentos yo estoy convencido de que hay esa vocecita que de alguna manera nos va hablando y hay que estar atento, ¿no? Y seguramente que si estamos atentos vamos a percibir a este yo superior, ¿no? Pero bueno, todavía Gracias, estamos Ramón. en el camino, ¿no? Me parece que esas palabras que has dicho, Emilce, lo que quiero hacer no hago y aquello que no quiero hacer, eso hago. Me parece que son de San Pablo. Sí, Esas sí, las palabras, gracias. es de San Pablo, sí. Gracias, Clarisa, realmente, porque cuántas veces, yo creo, a mí muchísimas veces me pasó, y yo creo que a todos, entonces, estar atento a eso y a ponerle la voluntad, no desde el castigo, sino la voluntad de ir hacia la evolución, de decir, bueno, este, me estoy dando cuenta de esto, que no lo debo hacer, no, y no lo debo hacer, y tengo que ser fuerte a esas tentaciones. Bueno, nada más. Gracias. Gracias, Emilce. Baja la mano. Bien. Bueno, decíamos que cada nivel de nuestra conciencia posee a su vez un número de subniveles, 7 en concreto de cada uno de los planos. Dice, los tipos más bajos de emociones que sentimos, como la ira, la avaricia, la venganza, solamente pueden existir en los subniveles más bajos del campo o esfera emocional. Serían estos campos de aquí. Veis mi ratón, ¿verdad? Y los otros de arriba, pues serían, digamos, emociones más sutiles, más espirituales. Dice, otras emociones como la bondad, la satisfacción, la apacibilidad, vibran en una frecuencia armoniosa con los subniveles más elevados del campo o esfera emocional. Y esto es cierto en todos los niveles de existencia. Lo mismo ocurre con los pensamientos, ¿no? Pensamientos bajos, pensamientos elevados. Las vibraciones en un nivel dado están circunscritas a dicho nivel y las mismas no pueden manifestarse en un nivel vibratorio más elevado o más bajo. Para que la personalidad, la cual la componen las vibraciones físicas, emocionales y mentales, pueda llamar la atención del alma,
tiene que refinarse, es decir, purificarse. Aquí tengo dos imágenes que más o menos es para que podáis verlo, ¿no? Aquí simboliza el ser humano con su aura y aquí hay un aura, digamos, con vibraciones elevadas y aquí hay un aura con vibraciones más bajas, ¿vale? Y entonces no se trata de aquello que hemos dicho, de cumplir las normas establecidas, sino se trata de que esas normas, ese comportamiento esté integrado y no haya que cumplir normas, sino que de alguna manera nuestro comportamiento sea el adecuado, ¿vale? Lo cual quiere decir que nuestra aura estará con un tipo de vibraciones de esta forma de aquí que estoy señalando. Si nosotros lo que hacemos es que intentamos decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? A ver, los 10 mandamientos me dicen, no matarás. Bueno, pues no mato, vale. Pero entonces no lo estamos haciendo porque nos sale, sino lo estamos haciendo porque nos lo dice una norma. Entonces nuestra aura es una aura, digamos, más densa, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de pureza sin mancha, recordad, no es ajustarse a las normas, es tener integrado ese tipo de comportamiento, hacer lo correcto sin necesidad de pensar si estoy haciendo lo correcto o no. Simplemente lo hago porque sé que es lo correcto, ¿ok? Entonces, continúa diciendo, esto significa que se deben eliminar todas las vibraciones más burdas en cada uno de los 3 campos o esferas y que las vibraciones de los subniveles más elevados deben energizarse y traerse a la máxima expresión. Solo entonces estará el alma dispuesta a trabajar con la personalidad, porque ahora dicha personalidad tiene vibraciones con las cuales el alma puede trabajar. O sea, con estas vibraciones de aquí, el alma puede trabajar. Con estas vibraciones escucharemos la voz del alma. Con estas vibraciones, pues seguramente el alma se va a volver afónica y no la escucharemos. ¿Ok? ¿Me habéis entendido? Ok. Bueno, Clarisa veo que dice que sí. Espero que vosotros el resto también, ¿vale? Espero que este esquema de aquí lo comprendáis y esto de aquí también, ¿no? O sea, no se trata de cumplir las normas, se trata de tenerlas integradas. Es lo que siempre comento con el tema de las enseñanzas de la teosofía. No se trata de aprenderlas de memoria, se trata de integrarlas, de comportarse según aquello que conocemos, ¿no? Aquello que hemos aprendido. Bien, dice este señor que pregunta, dice, de modo que usted está diciendo que yo debo atraer la atención de mi propia alma convirtiéndome en más puro. ¿Por qué mi alma no estaría ya interesada en mi bienestar? El alma, claro que está interesada en nuestro bienestar espiritual, pero evidentemente no hay nada en la composición del alma que le haga estar interesada en los juegos, en el fútbol, en los periódicos sensacionalistas, en las películas, etc. Ni tan siquiera en los juegos de vídeo o en navegar por internet. Todo esto no tiene ninguna atracción para nuestra alma. En vez de esperar a que el alma descienda a nuestro nivel, debemos elevar nuestra conciencia al nivel del alma. Es entonces cuando podremos funcionar desde el nivel del alma en vez del de la personalidad. O sea, cuando nos hemos purificado es cuando estamos en condiciones de estar en contacto con nuestra alma. Este señor dice, esto suena como muy aburrido, ¿no? Seguramente que los niños que están jugando en la tierra, con el barro, piensan, nos ven a nosotros y nos ven, bueno, qué aburrido ser adulto, ¿no? Nosotros como adultos los vemos a los niños y bueno, pues esa etapa ya pasó, ¿no? Pues las personas que tienen un nivel de conciencia más elevado, pues ocurre lo mismo, ¿no?
Desde un nivel bajo vemos a estas personas como muy aburridas y desde ese nivel nos ven seguramente como niños todavía disfrutando con el barro. Dice, solamente es aburrido porque tenemos muy poca o ninguna experiencia operando en ese nivel. Pero de seguro que el alma tiene experiencia operando en su propio nivel. La única razón para la existencia del alma es para que sirva de puente entre el ser humano animal y el ser humano espiritual. Es la parte espiritual de nuestro ser la que envía el llamado y entonces espera a ver si hay una respuesta. Si no la hay, nuestra parte espiritual sabe que no estamos listos para la jornada de retorno. Por el contrario, si somos uno de los que ha alcanzado el punto en la experiencia de vida donde estamos listos para tomar un paso gigante hacia el frente, responderemos al llamado del alma. Una vez hayamos respondido al llamado, nosotros, la personalidad, a lo largo de varias encarnaciones vamos trabajando para adquirir las cualificaciones necesarias para elevar nuestras vibraciones y armonizarlas con las de nuestra alma. Por lo general existe una encarnación en donde ocurre una lucha tremenda. Y aquí os he puesto una imagen del Bhagavad Gita. Supongo que lo conocéis. Si alguien no lo conoce, os recomiendo encarecidamente que leáis el Bhagavad Gita, porque habla de esta guerra interna por la que todos o hemos pasado o tenemos que pasar. Por lo general, hay una encarnación donde ocurre una lucha tremenda. El alma continúa haciendo su llamado de vez en cuando, pero la personalidad está renuente a responder debido a sus apegos al mundo material y a los deseos del ego. Se lleva a cabo una lucha fuerte para determinar si quien está al mando es el alma o el ego, el cual existe primordialmente en el campo o esfera de los deseos emocionales, el ego. Quien gane en esta lucha determinará el futuro de nuestro progreso espiritual. Se determinará si nos graduamos del reino humano en un periodo de tiempo relativamente corto o si por el contrario nos graduaremos con el resto de la clase en un futuro lejano. Esta pugna entre el alma y la personalidad es el tema de la historia en el Bhagavad Gita. La historia ocurre en un campo de batalla entre dos ejércitos en oposición, los cuales resultan ser ramas distintas de la misma familia. O sea, es decir, es una lucha interna, la historia del Bhagavad Gita, esa guerra, y es nuestro. O sea, tenemos una parte, digamos, oscura, otra parte con más luz, y son esas dos partes las que tienen que luchar. Y de verdad que este libro es un libro maravilloso. Bueno, es una parte de un libro más grande, el Mahabharata, y es un trozo del Mahabharata, y es increíble porque digamos que es la enseñanza de un avatar, de Krishna, que es una encarnación de la divinidad, y esta enseñanza es increíble porque a través de una guerra donde este ser, este avatar, este ser divino está al lado de uno de los bandos, evidentemente del lado espiritual, y lanza a Arjuna, que es el discípulo, lo lanza a luchar, a matar, en fin. A mí me resulta fascinante que a través de el decir lánzate y ves a ganar la batalla y mátalos a todos y tal, hay una enseñanza tan sublime. Pero claro, no es una batalla real, sino que es una batalla interna, ¿no? De una lucha, la lucha interna de entre la oscuridad y la luz, ¿no? Pero de verdad que es
tan bonito el Bhagavad Gita, que os recomiendo que lo leáis. Y además, si lo leéis 20 veces, las 20 veces encontraréis enseñanzas nuevas, encontraréis algo diferente, algo que siempre en cada lectura os habréis perdido. Es una maravilla, es uno de los libros espirituales, yo diría que inigualables, ¿no? Bien, pues esta pugna entre el alma y la personalidad, entre el alma y el ego, es esta historia del Bhagavad Gita, esta batalla entre dos familias, que son las familias internas, ¿no? Dice, usted menciona al fuerte intelecto como siendo hemos pasado ya la pureza. Dice, usted menciona ahora el fuerte intelecto como siendo un requisito para el adelanto espiritual. Debo admitir que nunca había considerado eso como un factor de primer orden, el fuerte intelecto. Dice, pues sí que lo es. La supervivencia del más apto ciertamente es importante en el caso de las plantas y los animales, pero para cuando llegamos al nivel de los animales más avanzados, y sobre todo en el caso de los seres humanos, el intelecto se convierte en un factor de mayor importancia, el fuerte intelecto. Mientras más adelantados nos convertimos, más valoramos la inteligencia. No podemos esperar poder descifrar cómo funciona la vida sin tener un alto grado de inteligencia. Dice, me temo que eso no caerá bien entre las personas que esperan lograr progreso porque han seguido todas las reglas. Ya hemos visto antes que seguir todas las reglas no es uno de los requisitos. El requisito es tener las reglas integradas. Las reacciones de tales personas no cambian los hechos. Cuando por primera vez nos convertimos en humanos, nuestro intelecto prácticamente no existía. A lo largo de extensos periodos de tiempo, el intelecto se ha venido desarrollando hasta lo que es en la actualidad. Pero aún nuestros intelectuales más adelantados parecerían primitivos si los comparásemos con el intelecto humano que se desarrollará en los milenios por venir. Por el mero hecho de que alguien sea una buena persona, entre comillas, una buena persona, o de que siga todas las reglas, no significa que dicha persona se encuentre en una posición de convertirse en un líder en asuntos espirituales. De hecho, ojo a lo que está diciendo aquí, de hecho, a veces es la persona mala quien resulta ser un mejor candidato. Ojo a lo que está diciendo. Dice, ¿por qué dice usted esto? Parece raro, ¿no? Que una persona mala a veces sea un mejor candidato que esa persona buena, entre comillas. Dice, hay un pasaje en el Apocalipsis el cual es malentendido con frecuencia. Y dice, conozco tus hazañas, no eres ni frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, pero porque solamente eres tibio y ni frío ni caliente, te escupiré fuera de mi boca. La persona muy inteligente, pero egoísta, es en potencia más útil por mucho a la jerarquía espiritual que la persona buena que sigue todas las reglas con la esperanza de que alcanzará una posición privilegiada en el más allá. En este último caso, el egoísmo está ahí todavía. La diferencia es que es un egoísmo espiritual en vez de un egoísmo material. La persona que utiliza su intelecto con propósitos viles puede a veces cambiar de objetivo casi de la noche a la mañana y redirigir su energía hacia ayudar a otros en vez de a sí mismo. No estamos hablando de personas sagaces que son astutas y manipuladoras, sino de aquellas que son en verdad inteligentes, las que pueden descifrar las cosas como pocos pueden hacerlo. Si las motivaciones de tales personas se convierten en puras,
Estas personas son entonces extremadamente valiosas. La persona menos inteligente es mucho menos útil. No importa cuán puras sean sus motivaciones. Vuelvo a leer. Dice, no eres ni frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, pero porque solamente eres tibio y ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Quiere decir que a veces es mejor no tener esa actitud de indiferencia, de pasar, de ser bueno, entre comillas, y no hacer ni una cosa ni la otra. No es eso lo que se quiere. Se quiere que sea una persona comprometida, una persona activa. Entonces, cuando dice a veces la persona mala es un mejor candidato, dice porque la persona mala es una persona activa, una persona que está haciendo cosas. Y una persona mala, a veces la vida le puede dar un palo de forma que en ese momento recapacita y puede hacer un giro de 180 grados. Y esa persona mala, activa, que no es ni tibia ni que no es tibia, que es caliente, ¿vale? Esa persona, si es inteligente, se puede volver en una persona muy útil para el trabajo del alma. En cambio, la persona tibia, la persona que ni fu ni fa, pues esa persona como que no es la persona adecuada. No sé si me he explicado bien o si lo... Mira, Tere. Has explicado muy bien, Ramón, Ah, vale, gracias, de Tere. verdad. La que no es explicar soy yo, pero has dicho tantas verdades en tan poco tiempo. Yo soy una persona, como todos sabéis, que he leído mucho, pero nunca me he puesto en el puesto de esa persona que lo ha escrito. Pero sí he cogido lo que mi alma necesita para trabajarlo. Y después soy una persona que lo digo siempre, que mi cuerpo es el que tiene en mi mente de andar por casa el problemón, porque es un problemón. Pero después tengo una mente espiritual que está, para mí está en el corazón y me hace ser, yo no sé cómo decirlo, me hace ser, meterme en la vida, estoy todo el día en todos los puntos que me necesitan, pero siempre lo diré, por favor, quien se dé a ayudar a los demás, que tenga muy claro una cosa, que no espere nada a cambio, porque si no es mejor que no lo haga. Ahí es el tibio. Yo no me sé explicar con otras palabras, yo no soy intelectual, pero os digo, ¿puedo decir una cosa que me ha pasado hoy pequeñita? Y tanto que sí, Tere. Venga. Estando en la sede de lo del cáncer, como sabéis, pues ha llegado una persona, una chica, unos 40 años, así, pues ha llegado por lotería de la sede que hacemos todos los años para la investigación de cáncer de niños de Extremadura. Y por lo que sea, como decimos, no existe la casualidad, es la causa y el efecto. Ha llegado, nos hemos puesto a hablar y tenía un problemón, no os imagináis. Pero yo es que cuando estoy en la sede no soy esta Tere de diario, no lo soy, porque yo tengo que ayudar a esa persona, pero no contándole mi problema, sino ayudándola en lo que yo pueda. No os imagináis lo más bonito que me ha pasado hoy es el abrazo que esa persona me ha dado a mí. Un abrazo de eso fuerte, no, ¿cómo está? Hola. No, un abrazo fuerte y dándome las gracias. Y le digo, no te me des las gracias. Todo tiene un porqué en la vida. Digo yo, hay cosas que estudio que me llevan a esto. ¿Qué estudias? Me decía, digo, teosofía. Dice, ¿será teología? Digo, no, es teosofía. Y hemos estado más de media hora, no se quería marchar, preguntándome cosas de teosofía.
y ya está, pero no esperando a que esta chica, hombre, me ha dado un abrazo, para mí es lo más importante, lo sabéis, que me encantan, pero no tengo que esperar nada, ni que se me quite el problema porque haga esto, no. Estamos confundidos. Lo digo de verdad, lo digo desde mi corazón. Y yo no hago nada para llegar a ningún sitio para ir arriba, porque puedo subir y darme un batacazo. No, aquí y ahora. Lo demás, por añadir. Aquí ahora. Bueno, ya os dejo que me embalo. Gracias. Bueno, gracias, Tere. Lo que hemos dicho, no hay que ser tibio, ¿ok? Hay que ser caliente, hay que hacer cosas y si somos encima, tenemos un fuerte intelecto, pues estupendo, ¿ok? Yo conozco en alguna ocasión personas, digamos, malas que les ha ocurrido algo y se han convertido en muy buena gente. Y estas personas a veces son mucho mejores que la persona esta que, bueno, es buena porque no tiene otra cosa que hacer, ¿no? Bueno, recordad cuando queráis comentar algo, el levantar la mano. Entonces decía que la persona menos inteligente es mucho menos útil, no importa cuán puras sean las motivaciones. Dice, ¿qué sucede si yo no soy una persona que posea un gran intelecto? ¿Cómo puedo desarrollarlo? No podemos esperar desarrollar un gran intelecto de la noche a la mañana. Ya poseemos algún nivel de inteligencia. Viendo cómo está el mundo, tampoco es que tenemos tanta inteligencia, Mantengamos una presión constante hacia su expansión. Esto, al igual que todas las metas espirituales, es un esfuerzo a largo plazo que tiene un periodo de duración de varias encarnaciones, no meramente de varios años. Pregunta, ¿debo leer más libros, obtener un grado universitario o qué? No existe una solución que funcione para todo el mundo. El número de grados o títulos que uno posea no es un indicador del intelecto personal. Dichos títulos solamente significan que uno estuvo dispuesto a pasar por todas las dificultades que se requerían para obtenerlos. Sí pueden ser indicadores de persistencia y perseverancia, lo cual es importante. ¿Sabemos cómo es que en una escuela de medicina se le denomina a la persona que se gradúa siendo el último de su clase? No, se le llama doctor, el que se gradúa en la escuela de medicina. Cuando uno va a consultar a un doctor, uno no tiene idea de cómo le fue a esa persona en la escuela de medicina y de hecho no importa. No se sabe si fue el primero de su promoción o el último de su promoción. Esa persona fue lo suficientemente persistente como para aprobar los exámenes y ganarse el título de doctor. Pero lo que en realidad importa es lo que esa persona aprendió después de concluir sus estudios en la escuela de medicina. Hay una razón para decir que alguien practica el derecho o practica la medicina. Este es un proceso de aprendizaje y de afinar el intelecto que nunca termina. El mejor doctor no es el que se graduó el primero en su clase, sino aquel que es intuitivo y capaz de interpretar indicios sutiles que otros pasan por alto. Existe un método de adquirir conocimiento que es aún más adelantado que el proceso intelectual que conocemos. Claro, ahora vamos a verlo. Dice, a dicho método se refirió uno de los adeptos en una carta escrita en 1881. Es una carta de los Mahatmas a Sinet, en la carta número 55. Y dice el maestro, dice, créame, en la vida de un adepto llega un momento en que todas las dificultades por las que ha pasado son 1000 veces recompensadas. Para adquirir un mayor conocimiento ya no tiene que recurrir a un minucioso y lento proceso de investigación y comparación de diferentes materias, sino
que se le concede una instantánea e implícita percepción de toda verdad primordial. El adepto ve y siente y vive en la misma fuente de todas las verdades fundamentales. Pero claro, nosotros para tener este fuerte intelecto, pues tenemos que trabajarlo. Igual que cuando vamos al gimnasio, tenemos que coger las pesas para ponernos fuertes, o tenemos que entrenarnos para hacer una maratón, pues lo mismo, para tener un fuerte intelecto hay que trabajar la mente, hay que trabajar el intelecto. Las buenas noticias son que no tenemos que leer y comprender cada libro que jamás haya sido escrito. Sin embargo, lo que no podemos evitar es desarrollar un gran intelecto. Sin él no podemos estar en una posición como para adquirir la habilidad que mencionamos anteriormente. Pregunta, ¿cómo puedo desarrollar ese método de aprendizaje instantáneo al cual se refería el adepto? Hombre, este ya va muy lejos, ¿no? Uno no puede simplemente decidir que quiere hacerlo y entonces lograr que suceda. Algunas personas han experimentado una especie de avance de este método cuando durante la meditación o la contemplación de momento se hacen comprensibles conceptos que habían estado confusos previamente. No sé si os ha pasado, pero suele ocurrir que a veces durante estos procesos meditativos, a veces tenemos esa comprensión de algo que antes nos parecía difícil de comprender y de golpe y porrazo parece que lo comprendemos, ¿no? O sea, durante la meditación o la contemplación a veces se hace comprensibles conceptos que antes habían estado confusos. Esto no significa que necesariamente uno pueda explicar dichos conceptos en palabras a otras personas, pero sin embargo estos conceptos se integran en lo que sería nuestra propia habilidad de entender la vida y eventualmente esto saldrá a relucir cada vez más en nuestro trabajo. Cuando se tiene un tipo de comprensión de este tipo durante la meditación o la contemplación, lo que hace es que esta comprensión que ha habido es como si se integrara algo, ¿no? Es algo que se queda muy dentro nuestro, ¿no? Se queda, yo diría que para siempre. Dice, mientras más uno avanza en su comprensión acerca de la vida, menor es el número de personas capaces de compartir lo que uno entiende y más difícil se hace explicar las cosas a aquellos que no comparten ese entendimiento. Resulta una falacia pensar que cualquier concepto puede ser expresado en palabras. Y más cuando sabemos que alguien no está preparado para escuchar ciertas cosas, ¿no? Nosotros que estamos en este mundo, digamos, teosófico, pues sabemos que podemos hablar de estos temas con algunas personas, con otras personas pues no merece la pena hablar porque o no nos van a comprender o nos van a tomar un poco por, yo qué sé, por cosas que no somos, ¿no? En verdad uno puede solamente compartir su entendimiento con personas que se encuentran en un nivel de conciencia igual o superior al que uno ha alcanzado. Y la mayor parte de la comunicación, cuando es en un nivel superior, se lleva a cabo telepáticamente y no en la forma de palabras habladas o escritas. Muchas de las personas con inteligencia elevada se resisten a creer que alguien pueda de alguna forma entender cosas que no sean capaces de comprender. O sea, ciertas cosas está claro que hay personas que no las van a comprender, ¿no? A pesar de que un gran intelecto es requisito para el crecimiento espiritual, eso de por sí no es suficiente. El gran intelecto debe ser acompañado de una pureza inmaculada y de un valor indómito. Recordad estos tres requisitos: fuerte intelecto, pureza inmaculada y valor indómito. ¿Cuánto es exactamente lo que debemos saber?
Veo que es importante poseer intelecto y conocer ciertas cosas, pero no sé hasta dónde llega esto. Debemos tener algún conocimiento acerca de muchos temas diferentes, como ocurría con el consabido hombre renacentista. Antes, de alguna manera, el sabio o la persona con cultura tenía un conocimiento amplio, un poco de todo, de religión, de ciencia, de filosofía. Hoy está todo muy compartimentado y la gente se especializa en ciertas áreas. Pero la idea es que se tiene que tener algún conocimiento acerca de muchos temas, ¿ok? Y al mismo tiempo, dice, ¿cuánto es exactamente lo que debemos saber? O sea, aparte de un poco de todo, dice, al mismo tiempo debemos convertirnos en una autoridad en algo, sea en el arte, la psicología, la física, la música, la medicina, la arqueología, la historia o cualquier otra de las innumerables materias que son de importancia para la evolución humana. Debemos tener algo que ofrecer que no sea meramente entusiasmo. O sea, hay que ser especialista en algo, pero tener un poco conocimiento de todo, ¿no? Dice, pero lo más importante de todo es el desarrollo del carácter. Al mismo tiempo debemos trabajar para desarrollar nuestro intelecto. Puede ser útil tomar algún curso universitario sin consideración a la edad que tengamos, solamente para mantener sobre nosotros la presión de aprender más. O sea, no se trata de ir a la universidad para ponernos a trabajar de psicólogos o de historiadores o de sociólogos o de lo que sea. Pero podemos ir a la universidad simplemente por aprender, ¿ok? Y para ir a aprender no hace falta que tengamos 20 años, podemos tener 50, 60, 70. Yo cuando estaba en la universidad recuerdo que había personas que me parecían muy mayores, había personas de 50 o 60 años, alguno que otro. En vez de mirar la televisión o entretenernos con juegos de vídeo, aprendamos un idioma extranjero, tomemos una clase de arte, cualquier cosa que extienda nuestro intelecto y expanda nuestro conocimiento. Nuestra educación nunca cesa, eso no se acaba nunca. Un lobo solar sigue aprendiendo todavía, de modo que tengamos claro el hecho de que nunca lo sabremos todo. Lo que sí es importante es tener la actitud correcta hacia el aprendizaje. El aprendizaje nunca se acaba. Aprendamos algo nuevo cada día. No cosas triviales que sean inútiles, sino cosas que nos hagan mejores personas y que nos ayuden a convertirnos en instrumentos para elevar la conciencia del mundo en que vivimos. Algo que sea útil, tanto para nosotros, para hacernos mejores, como para ayudar a los demás. La persona que siempre está alerta ante la posibilidad de aprender algo nuevo es como el niño entusiasmado que va a la escuela cada día sabiendo que aprenderá algo asombroso. Sin embargo, seamos cautelosos sobre dónde invertimos nuestra energía. Invirtamos nuestro tiempo y esfuerzo en aprender cosas que nos ayuden a entender cómo funciona la vida. Seamos el líder entre nuestras amistades y familiares en cuanto a ser el experto sobre los asuntos de la vida. Nos podemos convertir en la persona a quien se recurre cuando los otros se topan con situaciones difíciles y no en la persona a la que se recurre cuando lo que se quiera sea una buena carcajada o adular al ego. En algún momento los humanos debemos convertirnos en el factor inteligente dentro de lo que podemos denominar como diseño inteligente. La aseveración del Génesis referente a que a Adán se le otorgó el dominio sobre todas las cosas vivientes es una traducción deficiente del concepto original. Es más preciso decir
que a los humanos se les ha otorgado la administración sobre nuestro planeta, incluyendo a todas las formas de vida que en él habitan. Esto resulta en una responsabilidad y en una oportunidad que hemos heredado para que crezcamos, esta administración, y no en una licencia divina para el pillaje, la explotación y para tomar ventaja de nuestra posición. Hasta el momento hemos realizado una labor mediocre como administradores de nuestro planeta. Y esto de mediocre, la verdad es que, entre comillas, ¿no? Por no poner que hemos realizado. Bastante pésima. Dime, Clarisa. Bastante pésima. Sí, una labor fatal como administradores de nuestro planeta. Como no cambiemos, lo tenemos mal. El planeta ha sufrido en definitiva bajo nuestra tutela, en especial durante los pasados 500 años, yo diría que menos, quizás durante los últimos 50 años, conforme nos hemos convertido en más astutos y habilidosos, o en 100 años desde la Revolución Industrial. Seamos la generación que despierte y tenga la voluntad de cambiar esta situación. Pero está claro que esto debemos cambiarlo, porque si no nos espera un futuro muy negro. Esto solamente puede suceder bajo el liderato de personas iluminadas. Algunos científicos han progresado en el uso de su intelecto para influir sobre la naturaleza. Los horticultores crean híbridos de nuevas plantas que tienen propiedades muy específicas. Por lo general, estas propiedades son para hacerlas más rentables o para aumentar el rendimiento de la cosecha. A veces ocurren efectos secundarios que no fueron previstos, en ocasiones con resultados desastrosos. Estamos viendo un montón de productos ahora que venden que, bueno, no sabemos el futuro, no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir. Todo experimento en clonación y manipulación genética debe hacerse bajo unas guías estrictas, las cuales sean establecidas por personas con un alto grado de ética. Podemos destruir fácilmente nuestro planeta si cierto tipo de tecnología cae en manos indebidas. Y hay mucha tecnología que está en manos indebidas. Hacemos una madera. El desarrollo de la moral y la ética deben preceder siempre al desarrollo intelectual. De lo contrario, corremos el riesgo de aniquilar la vida física en nuestro planeta. Y yo digo exactamente igual que con los siddhis o con los poderes que hemos de adquirir. Estos poderes que hemos de adquirir tienen que venir de forma natural conforme desarrollemos nuestra evolución de conciencia, conforme desarrollemos nuestra moral y nuestra ética. Entonces, estos poderes llegarán para utilizarlos correctamente. Si llegan antes de que tengamos la moral y la ética y la evolución de conciencia necesarias, pues estos poderes los vamos a utilizar muy mal. Otro asunto que trata el capítulo 5 es el Kriya Shakti, que ya hicimos alguna referencia en la primera parte, y dice Kriya Shakti es una palabra sánscrita que significa usar el poder del pensamiento para manifestar cosas en el plano físico. Disculpad, tengo aquí un mensaje. Bueno, no sé qué. Bien, Kriya Shakti significa usar el poder del pensamiento para manifestar cosas en el plano físico. Salomón, abre tu micro, por favor. Sí, Ramón, nada más quería mencionar, no sé si esté sucediendo ahí en Europa, en España,
pero en México muchas personas cuando tienen alguna festividad, alguna reunión, siempre utilizan desechables. A mí me da mucho coraje porque en familia misma lo hacen, ¿no? O sea, mi misma familia y entonces digo, sabiendo lo que sucede con los desechables que tardan muchos años en destruirse, lo seguimos haciendo y hay muy pocas personas que en realidad tienen este entendimiento de que estamos destruyendo nuestro planeta, estamos destruyendo mares, tierra, por todos lados, en especial porque en tierra se lo comen las vacas, los animales y se mueren. Y en el mar es lo mismo. Y por ejemplo, el unicel, no sé si allá lo utilicen, pero tarda muchísimo tiempo en destruirse y resulta que es lo que más usamos, especialmente las reuniones familiares. Nada más quería decir eso, gracias. Pues Salomón, lamentablemente es así y la mayoría de nosotros hacemos lo mismo. Estamos usando muchos desechables, pero no solamente desechables, sino que si miramos en realidad lo que estamos haciendo, cada acto de lo que hacemos seguramente tiene unas implicaciones en el tema de la contaminación, ¿no? Estamos utilizando el coche excesivamente, en fin, hay un montón de cosas. El consumo cuando nos compramos, estamos comprando regalos, un montón de cosas que luego prácticamente no sirven para nada, ¿no? Y luego Tendríamos que tomar. Sí, sí, vamos al supermercado y resulta que todo está envuelto en plástico. sí, sí. Todo lo que compremos, todo está envuelto en plástico. Es increíble que no se haga nada, ¿no? Porque este problema es muy fuerte y entonces ya sabemos que no hay planeta en el sistema solar donde pueda haber vida como actualmente hay en la Tierra, ¿no? Pero ni así, no lo queremos entender. Gracias. Sí, sí, es así. Si tomáramos conciencia de lo que ocurre con todo lo que hacemos, con el consumismo en el que estamos metidos y tal, seguramente que cambiaremos mucho de muchas de las cosas que hacemos. Pero, pero es así. Yo hoy he estado en el mercado y bueno, o sea, el consumismo está a la orden del día, un consumismo exagerado. Y ahora viene, pues, aquí en Cataluña en concreto hay un día que es el Cagativo, donde se dan regalos a los niños. Luego viene Papá Noel y empieza a haber también regalos. Luego vienen los Reyes Magos y bueno, eh, más que celebrar una festividad religiosa o celebrar que hay el solsticio y empieza el día a crecer, más que celebrar todo esto, lo que estamos haciendo es entrar en un sistema de comprar, de gastar, en fin. Pero bueno, eso es cada uno, ¿no? No podemos. Es una responsabilidad muy personal de cada uno de nosotros. Aurali, Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? sí, Nada más para hacer este comentario, y ojalá y no se me corte la señal porque a veces me saca. Pero bueno, así rápido. En esto de Kriya Shakti, a mí me gustaría como haber alguien o que tuvieran una idea porque dice el poder de manifestar cosas en el plano físico. Y curiosamente, en una reunión de teosofía hace tiempo, y a mí me acaba de pasar hace poquito, que yo así volteé a ver que me hacía falta una mesita, por decía yo, ay, ya no tengo dónde poner mis cosas, una mesita, aunque sea. Y así nada más lo pensé y lo solté, dije, bueno, pues no la tengo, dije, pues ya. Y a los 2 días, mi vecina que se iba de viaje me dice, oye, fíjate que tengo una mesita que no, que la voy a botar, ¿la quieres? Le dije, pues tráela. Le dije, a ver cómo está. Bueno, pues esa mesita me sirvió. Entonces, a mí lo que me llama la atención es
que igual otra compañera hace tiempo en teosofía dijo, cuando no me esfuerzo en que algo se dé y lo pienso, así como me gustaría algo o algo que necesitas y lo sueltas y lo dejas, las cosas a veces aparecen. O sea, sin esfuerzo, como dicen. Y este poder de Kriya Shakti, no sé, habría que, o yo tendría que entender más, porque no sé hasta dónde se le pone voluntad el que tiene ese poder para manifestar algo. Porque las cosas que se me han manifestado a mí o a esta otra compañera que lo decía, lo que no entiendo es cómo puedo hacer eso que me surge sin esfuerzo, o sea, que pienso algo que quiero y a los pocos días se da y cuando quiero algo y estoy piense y piense y piense, no se manifiesta. Entonces ahí es donde yo diría o quisiera yo saber como qué leyes operan en una cosa y en otra, ¿no? O sea, ¿por qué tanto algo que pues sí necesitas si quieres, dices, qué fácil se me dio? Y cosas que a veces quieres más o que estás como insistente en que sea de algo, no aparecen. Y eso me causa pues curiosidad, ¿no? Como saber qué leyes están operando en una cosa y por qué operan leyes, y no operan cosas de otra forma, ¿no? Esa es así como la gran pregunta que me surge. Muy bien. Gracias por el comentario que estás haciendo, pero te diría que esto que te ha ocurrido con la mesita esta no es Kriya Shakti, No. ¿vale? No, no es Kriya Shakti. El universo funciona de una forma a veces misteriosa, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice, ojo con lo que deseas porque puede hacerse realidad, ¿vale? Sí. Entonces el universo parece como que escucha nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros temores, y a veces tanto los deseos los hace realidad como nuestros temores también los hace realidad, ¿vale? Pero esto es una cosa y otra cosa es el Kriya Shakti. El Kriya Shakti es a través del pensamiento, una concentración, y yo tengo aquí un vaso con agua y poder, a través del pensamiento, replicar este vaso de la misma forma que el vaso original. Esto es Kriya Shakti, ¿vale? O sea, Ah, no es ok. aquello de que yo me gustaría tener algo y, oh, fíjate, mi vecino ahora no necesita la silla o la mesita y me la da, ¿no? No es eso, ¿ok? Materializar algo que no estaba antes. Sí, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué nos dice el libro acerca Gracias. de Kriya Shakti. Dice, las civilizaciones futuras más avanzadas, aquellas que su motivación sea únicamente el bien de todos, trabajarán conjuntamente con la jerarquía, con los maestros, hacia el adelanto de toda conciencia, ya sea si ésta habita en los minerales, las plantas, los animales, los humanos, los espíritus de la naturaleza o los devas. Unos pocos alumnos avanzados están comenzando a aprender a usar Kriya Shakti. Pocos alumnos están aprendiendo, están pudiendo utilizar Kriya Shakti. Dice, este es un término con el cual no estoy familiarizado. Bueno, Kriya Shakti es la habilidad de crear mediante el uso de la mente. Todo sistema solar y todo planeta comienza primero con un pensamiento como un modelo o patrón de energía. En la Biblia ya sabéis que pone, en el comienzo era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra o logos es el principio creador inteligente en el cosmos. Cuando los humanos queremos crear algo, el proceso comienza con un pensamiento, una idea en nuestra mente. La analizamos, la examinamos y evaluamos en nuestra mente las distintas posibilidades y los distintos métodos posibles de ejecución antes de que suceda algo en el mundo físico. Una vez tengamos una certeza razonable de que la idea funcionará, la creamos en forma física, ya sea por medio de nuestro propio esfuerzo, el esfuerzo de otras personas o por combinación de ambos. Sin tener en cuenta cómo se construya, somos el arquitecto, somos el diseñador inteligente.
Las modificaciones al plan trazado casi siempre se hacen durante la construcción misma a medida que van surgiendo nuevas ideas o que resulte evidente que una idea que creíamos que iba a funcionar resultó que no era factible en la realidad. Los planetas, las estrellas y los sistemas solares se construyen de la misma manera. Un ser muy avanzado concibe la idea en su mente divina, la misma es pensada y analizada cuidadosamente y entonces comienza la construcción. Pero en este caso la fase de construcción toma miles de millones de años, millones de millones de años, y más importante aún, el arquitecto no ejecuta la labor de construcción por sí mismo. Por medio del uso de su mente, el arquitecto junta a los trabajadores, los cuales son seres en un nivel de conciencia menor, y los mismos son dirigidos en la ejecución del trabajo. Los seres humanos somos parte de esta fuerza trabajadora. Cuando dice somos parte, quiere decir que todo en la naturaleza está colaborando en la construcción de todo lo que está viniendo, de toda la manifestación que se está haciendo, de toda la evolución. Todo lo que está evolucionando, todo lo que hay, está colaborando en la evolución. Y nosotros, los seres humanos, somos parte de esta fuerza trabajadora. Seamos conscientes de ello o no. Pero debido a que poseemos intelecto, con la misma frecuencia ocasionamos retrasos o problemas con el trabajo que lo que trabajamos mano a mano con el arquitecto. Pero esto no es culpa nuestra. O sea, gracias a que poseemos intelecto, a veces somos un problema en esta evolución o a veces estamos colaborando con la evolución, ayudando a la evolución. El resto de reinos están colaborando con la naturaleza, pero de forma, digamos, inconsciente, ¿no? No hay esa parte inteligente que tiene el ser humano que puede hacer que se retrase o que se avance, ¿no? Mirar cuando estamos diciendo los seres humanos somos parte de esta fuerza trabajadora que colabora en esta evolución, el hecho de respirar, el hecho de comer, el hecho de pensar, todo esto está transformando la materia continuamente y transformando esta materia está ayudando también a la evolución. No sé si me entendéis, pero cuando comemos una fruta, estamos haciendo que la parte vegetal que hay ahí esté pasando por un organismo humano y de alguna manera estamos colaborando con esta evolución de esta parte vegetal. Y, o sea, está pasando con todo, ¿no? Todo está colaborando. Pero inteligentemente nosotros podemos estar colaborando y haciendo que esta evolución vaya un poco más rápida o precisamente por esta inteligencia o poca inteligencia que tenemos, estamos haciendo que esta evolución se retrase, ¿no? Que hacemos lo mejor que podemos basado esto en nuestro nivel de peritaje, el cual en la mayoría de los casos no es grande. A medida que vamos aumentando en inteligencia e intuición, hacemos una labor mucho mejor en cuanto a trabajar con el plan y en ser de ayuda al arquitecto en vez de ser un impedimento. O sea, nos convertimos en co-creadores. Todo esto es parte de nuestra educación, aunque no es posible que sepamos todos los detalles en cuanto a cómo es que este trabajo se lleva a cabo. Este es el bosquejo general del proceso llamado Kriya Shakti. O sea, hemos visto un ser muy evolucionado, piensa algo y ese pensamiento se está manifestando, está ejecutándose, está manifestándose, está creando algo, pero está ayudado, digamos, por toda una serie de seres menos elevados que este ser que ha diseñado, por ejemplo, un planeta o un sistema solar. ¿Sí? A manera de ofrecer un ejemplo más concreto,
un yogi que ha desarrollado el poder de Kriya Shakti puede tomar una taza que esté frente a nosotros y utilizando el poder de su voluntad y manteniendo en su mente claramente la forma original de la taza, crear un duplicado físico de esta. ¿Ok? Esto es Kriya Shakti. Este yogi, con el poder de su pensamiento, pero claro, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo se ha creado este duplicado de la taza? Solamente con su pensamiento no lo ha hecho. Este poder de pensamiento lo que ha hecho es que ha utilizado elementales que hay en la naturaleza que le han ayudado a crear con los átomos que hay en el espacio, a crear ese duplicado de esa taza. O sea, el yogi directamente no lo ha creado. Ha sido con su poder de pensamiento, ha utilizado estos seres, estos trabajadores que hay en la naturaleza, se llaman elementales, devas, y que han hecho posible la construcción de esa otra taza. ¿Okay? Si tenéis alguna duda, preguntar, que yo no sé si podré responderos. ¿Okay? La materia física de esta taza que se ha duplicado proviene de la atmósfera circundante. ¿Okay? Dice, ¿puede ser el resultado de esta materialización igual al original? Dice, el grado de precisión dependerá de la habilidad del yogi para mantener en su mente la imagen con claridad. Cualquier distracción o falta de enfoque puede resultar en que ocurra alguna deformidad. Dice, ¿por qué no he escuchado acerca de esto antes y por qué esto no es de conocimiento común? Porque el gasto de energía en este proceso es enorme y excede mucho el valor del producto. Los científicos tienen la capacidad de transformar elementos comunes en oro, pero el costo de producir una onza de oro en el laboratorio excede por mucho el costo de extraerlo mediante la minería. Más importante aún, la ética de los miembros de la jerarquía les prohíbe usar sus habilidades para entretener y excitar, y como el conocimiento en manos indebidas puede llevar al desastre, ellos son lo suficientemente sabios como para utilizar Kriya Shakti cuando su propio trabajo así lo requiera y a enseñar a otros esta habilidad solamente cuando no exista la posibilidad de que dicha habilidad sea mal utilizada. Estos adeptos o estos maestros que pueden utilizar este Kriya Shakti pueden incluso crear un cuerpo físico para manifestarse y interaccionar con los seres humanos normales, ¿ok? Interaccionar con nosotros. Dice, la meta educacional de todo ser humano es convertirse en un futuro logos, un creador divino de sistemas solares. Este es nuestro futuro, o sea, pasaremos al reino humano, pasaremos al reino superhumano, maestros, adeptos, etcétera, pero la evolución continúa y acabaremos convirtiéndonos en logos solares. ¿Vale? Vemos entonces ahora por qué un fuerte intelecto es uno de los primeros requisitos hacia convertirnos en un miembro de nuestra propia jerarquía espiritual. Y este dice, sí, lo veo. Y bueno, aquí acaba la lección esta. Deciros que este poder de Kriya Shakti, Blavatsky lo tenía. Y ella en cierta época de su vida estuvo utilizando el Kriya Shakti para hacer ciertas manifestaciones de este tipo. ¿Okay? Bueno, pues amigos, hasta aquí hemos llegado. El próximo día ya será el año que viene, el día 9 de enero, en el capítulo 6, también un capítulo muy interesante, porque hablaremos de cómo entendemos los estudiantes de teosofía
cómo entendemos la naturaleza de Dios. ¿Ok? Será nuestro concepto de Dios, mitos y leyendas, el periodo Atlante, la naturaleza del mal y el divino arquitecto. Y bueno, si queréis hacer alguna colaboración económica, podéis escribir a este correo bhakti@sociedadteosófica.es. Felices fiestas, amigos y amigas. Y bueno, que esta llamita que hay en cada uno de nosotros siga prendiendo y que de ser una llamita acabe convirtiéndose en una hoguera, si es posible. Y bueno, ya me diréis si tenéis preguntas, si tenéis comentarios. Pues muchos saludos y muchas gracias, Ramón, y a todos, Gracias. muchos saludos. Recordar que tenemos el próximo día, ya será el 9 de enero. Emilce. Sí, muchas gracias, Ramón, porque vos nos ayudas, vos y todo el grupo, Clarisa, nos ayudas a mantener esa llamita viva en cada uno de nosotros. Muy, muy interesante. No, no es la palabra interesante, es poco. Es muy valiosa tu enseñanza. Muchísimas gracias. Y buen fin de año para vos, tu familia, tu nietito y para todos mis hermanos presentes. Gracias, Emilce. Igualmente, Milce. Igualmente para Bueno, todos. Gracias. Os pongo la hoja esta que me parece muy bonita, lo de la llama. Aurali. Sí, una última pregunta. ¿El Kriya Shakti solo es de reproducir algo que ya está o es algo que se puede generar nuevo? Yo diría que es algo que se puede generar nuevo. Sí. Puede ser la reproducción de algo que ya existe, que digas, pues yo qué sé, tengo una ropa, yo qué sé, algo físico y pensarlo y reproducirlo, crear alguna copia. O puede ser algo que yo me imagine nuevo, que no exista y generarlo también. Es que una ocasión yo leí en el libro de autobiografía de un yogi, bueno, más bien de Yogananda, que el ser humano, pues no sé en qué momento, en qué época, en qué era, que decía que teníamos la capacidad de que en lugar de reproducirnos como se hace, sería el que tuviera la capacidad, o sea, que la tenemos, pero que no la estamos manifestando, de que en lugar de tener la reproducción sexual como la tenemos, sería por medio del Kriya Shakti, de manifestar un ser a voluntad de una pareja, a voluntad de ambos. Entonces ahí sería un nuevo ser distinto a pues algo que ya existe, ¿no? Y eso me llamó la atención. No he leído eso de Yogananda, pero no lo sé. El Kriya Shakti es crear algo que no existe y puede ser la reproducción de algo que ya existe o crear algo nuevo, no lo sé. Ah, ok. O sea, sí se puede hacer algo nuevo, algo que no esté, que no exista, digo, que sea algo, una creación nueva. Sí, Sí, de hecho, una de las cosas que hay en la literatura es que hay maestros que tienen cuerpo físico, pero hay otros maestros que no tienen cuerpo físico, pero que pueden interaccionar con los seres humanos, creando, a través de Kriya Shakti, creando un cuerpo físico que no existe y a través de este cuerpo físico que es inexistente, pues bueno, un cuerpo físico como el tuyo y el mío, ¿no? pero a ver, permíteme. En ese caso, la apariencia física del maestro es una apariencia que ni come, ni bebe, ni tiene que digerir, no tiene nada que ver con eso, es otra cuestión. Y lo que señalaba Auri, fijaros lo que requeriría
construir un ser nuevo con todas sus capacidades internas, un cuerpo físico con todo lo que requiere para mantener una vida física. Así que esto es mucho más fácil por el medio que lo tenemos dispuesto ahora, por la propia naturaleza, pero muchísimo más fácil. Este poder de Kriya Shakti, según tengo entendido, permitidme que me atreva a decir que según tengo entendido, solamente se usa para cosas de una finalidad superior, pero jamás para caprichos de nada ni de nadie. Sí, sí, no es para andar haciendo exhibiciones. Nada, para nada. Ok, muchas gracias. Pues felicidades a todos y bonitas fiestas. Gracias. Igualmente, que vaya muy bien. Maite, has levantado la mano. Abre el micro. No, no se te oye, Maite. No se te oye. Si no vas al de Josep Antoni, no, no se te No. oye. Vete con el Josep. Josep, abre el micro. Está abierto. Ahora. Está abierto. Ahora sí. ¿Me oís ahora? Habla tú. Ahora Sí, sí. ¿Sí? No, esto que estabais hablando, las personas o los seres que tienen este don, yo me preguntaba, ¿también podrán utilizarlo para curar o para...? No, ¿No? eso es otra cosa. No lo Eso pueden. es otra cosa. Creación de algo. A ver, una persona que tenga el poder de... a ver, estos poderes, digamos, antes alguien, no sé quién ha sido, que decía que de alguna manera los tenemos, pero los tenemos ahí latentes, no están todavía manifestados, ¿no? Pero en su momento los tendremos. Pero una persona que ha desarrollado ya el poder de Kriya Shakti, seguramente tiene también la capacidad de, si es posible, por el karma, por ciertas circunstancias, posiblemente tenga la capacidad de curar o de aliviar. De hecho, yo estoy leyendo ahora la biografía en la hoja de un viejo diario de Olcott, que fue uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica y presidente de la Sociedad Teosófica, y Olcott tenía esta capacidad, él le llamaba magnetismo, tenía la capacidad de con sus manos curar a personas y por lo que he leído algunas curaciones asombrosas, como por ejemplo a un ciego darle la vista. Hostia. Sí, sí, sí. Curaciones que yo me he quedado muy sorprendido de leerlas. Pero sí, sí, seguramente quien tiene Kriya Shakti tiene la capacidad de curar, que no es la capacidad de Kriya Shakti, es otra capacidad, otro poder diferente. Vale, vale. Gracias. Siempre dentro del marco de la ley. Sí, sí. A veces alguien que tiene la capacidad de curar, habrá a personas que no podrá curarlas porque, por los motivos que sean, su karma o no sé qué, pues no está permitido. Tiene que... No es su hora. Sí. Bueno, ¿alguna cosa más, amigos y amigas? Pues nos quedará el jueves. El jueves sí que estaremos aquí y luego ya será hasta el día 9 con Ramón. El jueves Clarisa está haciendo una introducción a la mitología escandinava y muy interesante también. Y nosotros desde la rama Bhakti cerramos ya este año, el jueves, y hasta el año que viene. ¿Ok? Pues venga.